Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, queridos amigos de la comunidad de CIETS LATAM. Muy buenas tardes. Los saludos a su amigo de siempre, Paolo Díaz. Gracias por sumarse a ese espacio que tenemos cada 15 días de estos CIETS Meeting, donde queremos compartir conocimiento, experiencia, y donde todos podemos también aprender. Gracias por sumarse a la comunidad también, donde día a día más profesionales hacen más preguntas raras que nunca, y lo bueno es que todavía hay personas que siguen respondiendo. Eso es lo chévere de todo, y seguimos aprendiendo. Quiero agradecer a dos marcas que siempre nos apoyan, que es Clientrica y Clientes Anónimos. Gracias a ellos, al menos este año hemos tenido dos empresas peruanas que están apoyando. Esperamos que Dios mediante se quieran sumar más compañías para hacer de esta comunidad más auténtica, podría decir, con la página web y tener una mejor calidad de internet de repente. Por favor, que estén escuchando y apoyen. Nada, quiero dar este agradecimiento también a Carlitos de la Torre, que ya lo ven y es parte de la casa. Cualquier profesional es bienvenido a la comunidad con esas ganas de compartir. Carlos se ha sumado, creo que desde inicio de año y desinteresadamente, desde el año pasado, y desinteresadamente está aportando hoy día. Es un moderador ya de la casa, y espero que más personas y profesionales que quieran estar al frente, encantados nosotros. Conversemos siempre y levanten la mano cualquier cosa que deseen hacer con la comunidad. Ingrid Rodríguez, Cecilia Drancén, Areli, que no está, y Daniel Bullón, que está en México, también nos está acompañando también, gracias. Y a nuestro amigo Patricio Toro, gracias también por sumarte. Vamos a empezar con este CIETS Meeting. Solamente hemos mejorado, vamos a ver cómo funciona en esta oportunidad. Las preguntas se van a realizar levantando la mano al final de la exposición de Patricio, y vamos a encender nuestra cámara y vamos a realizar la pregunta. ¿Por qué? Porque también queremos interacción de las personas, porque queremos vernos, porque queremos saber quién está atrás, porque queremos que la pregunta sea completa. A veces cuando la escribían Ceci, mi persona, o quien está ahí al costado, no terminamos de entenderla, pero no se sentía completa. Y sí nos gustaría que hagamos una interacción, que sea más vivo, que nos conozcamos, y durante el tiempo que se vengan haciendo estos CIET Meeting, pues seamos más las personas que estamos hoy día presentes. Así que ni más ni menos le doy muchas gracias a las personas que se han sumado, y te doy el paso, de querido Carlitos. Muchas gracias, Paolo. Buenas tardes con todos. Les saludo a Carlos de la Torre Ugarte. Gracias, Paolo, por tus amables palabras y tu presentación, pero definitivamente hoy día la estrella que nos toca es Patricio. Patricio, bueno, los presento. Patricio es magíster en gerencia de marketing. Aparte, tengo la, digamos, envidia de ver que él es graduado de ingeniería de marketing de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, cosa que creo que en Perú todavía nos falta esa carrera. Tenemos el marketing, tenemos la ingeniería, pero no existe una ingeniería comercial, no existe una ingeniería de marketing, y espero que vaya para ese lado la tendencia educativa. Adicionalmente, Patricio también es docente o ha sido docente, tiene experiencia en la docencia en la Universidad Católica también de Santiago de Guayaquil y en la Universidad Federico Santa María en el campus de Guayaquil. Actualmente se desempeña como gerente comercial en Tubos Pacífico, Sociedad Anónima. Ha sido también gerente de marketing corporativo de Colexis Corpesa, gerente comercial y gestor de marketing de la compañía Begoro, mismo cargo, si no me equivoco, de marketing a nivel nacional en Incable. Entonces, digamos, la experiencia que nos trae Patricio sobre la gestión de la experiencia, la gestión del marketing a nivel corporativo es muy, muy amplia, y también creo esas ganas de compartirlo en la docencia y en eventos como este. No sé si omití algo o exageré algo, Patricio, ahí me corregirás, pero nada, agradecerte igual que Paolo, darte la bienvenida a la comunidad y pues encantados de tenerte acá. Genial, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. No sabía que en Perú no había la carrera de marketing pura, pero bueno, no hay nada que envidiar. Hay buenos másters allá de la ESAN y algunas más que realmente creo que en Ecuador envidiamos ese tipo de programas y desarrollos que tienen. Antes de arrancar, ¿se me escucha fuerte y claro? Genial. Bien, déjenme presentar
La verdad, lo que me motivó a coger el tema fue por algo particular, por una experiencia que viví, que lo voy a explicar al final. Por una experiencia que viví relacionada a ciertas interacciones y cómo esas interacciones fueron causando diferentes temas. Y hay una comparativa de esas interacciones, ¿ya? Y ahí es cuando un poco empecé a estudiar, no en ese momento, vengo estudiando el tema de emociones tiempo atrás, me gusta mucho ese concepto, pero cómo las emociones, de una otra manera, impactan fuertemente en el viaje del consumidor o el Customer Journey Map. Interpreto que tenemos conocimiento de qué es el journey, pero de otra manera es cómo esto afecta, cómo esto hace que choque dentro del consumidor y cómo esas emociones fuertemente eh, hacen gestión o influyen en la gestión tanto comercial, de experiencia, de servicio y de todo lo que nosotros querramos ver. Bien, la agenda rápidamente, vamos a hablar de emociones, su impacto y al final las discusiones específicamente. Bien, emociones. Creo yo que es es un concepto o algo que realmente de todos los que estamos aquí lo vivimos, lo tenemos, lo poseemos. Y voy a traer a colación una síntesis de diferentes autores, que son Del Blasio, Bachar, Gordon Adams y sobre todo Desmet, que es uno de mis autores favoritos en el tema de diseño emocional, en el cual se dice que las emociones son estados mentales y físicos que son generados por el ambiente externo. Ojo con esto: personas, objetos y experiencias. Personas que puede ser tu personal de la oficina, de la empresa, personas que pueden ser allegados a ti, personas que no conoces y que te rodean alrededor, objetos que puede ser un producto o un servicio y experiencia, que es lo que diseñamos para que un ambiente controlado, por otra manera, alguien viva algo. Y ambientes internos como sentimientos y recuerdos. Sentimientos, aquellos que aflora o algo que percibo en ese momento, y recuerdos, pues que mi mente me atrae a colación en X situación. Esto actúa sobre nosotros. Estas surgen de la búsqueda de recompensas que son el beneficio, placer, y disminuir el dolor o el temor. Prácticamente las emociones se centran en un factor biológico donde el ser humano busca el tema: ¿cómo reduzco el dolor, el temor, algo negativo, para incrementar el placer, que es algo positivo o algo emocionalmente alegre o divertido? Cumplen un papel decisivo sobre donde controlan nuestro comportamiento, el cómo nos expresamos y cómo tomamos decisiones. Asimismo, influyen en la psicología del comportamiento de la persona, actuando sobre la motivación. Este es un concepto de emoción que me gusta mucho, porque de otra forma, en base a esto o gracias a esto, empiezan a ver diferentes temas de emociones que nosotros tenemos presentes. Y partimos con un tema básico, que son las 7 emociones que sí o sí están presentes en nosotros, y de ellas van a derivar cualquier cantidad de emociones, como la ira, el miedo, tristeza, placer, amor, sorpresa y vergüenza. Los estudios, cuando narran y empiezan a estudiarse las emociones, el reto era simplificar todas las emociones posibles que un ser humano puede presentar y tratar de sintetizarlas en un número mínimo o reducido para poder comprenderlas. Este fue el mayor logro. El problema es que siempre alguien viene y dice: oye, pero falta esto, pero falta la emoción de acá. Y eso hace que el campo de las emociones empiece a incrementar los estudios, y viene alguien como Plutchik y crea la flor de Plutchik y dice: mira, para simplificar y para poder mejorar el concepto de las emociones, yo determino que hay 7 emociones base, 8 emociones, perdón, ¿ya? La cual de ellas empiezan a derivarse subemociones, para que el ser humano, o para estudiar al humano, al ser humano, y saber cómo se está comportando en diferentes estímulos o situaciones. Entonces habla que el éxtasis genera alegría y serenidad, de la admiración, confianza, aceptación, del terror, miedo, preocupación, y así sucesivamente diferentes tipos de emociones. Entonces, claro, entender esto y decir: wow, me parece súper interesante, y conocerlo, y llega nuevamente el otro punto. Pero cuando quiero estudiar, cuando tengo frente al cliente, ¿cómo lo clasifico? Si tengo ya aquí como 50 o 40 emociones que tengo que catalogar. Entonces viene Desmet y dice:
voy a compartir o voy a dividir las emociones en dos grandes partes, placenteras y no placenteras. Y las agrupo en 7 y 7 de cada una, de las cuales esas 7 que son placenteras, como el deseo, fascinación, admiración, satisfacción, inspiración, diversión y sorpresa grata, son todas aquellas que vas a reaccionar ante un estímulo externo y que lo mide a través de un modelo, en este caso, que se llama PREMO, donde tú calificas el tipo de emoción que tienes ante un estímulo. Y las no placenteras, como desprecio, aburrimiento, indignación, insatisfacción, decepción, disgusto y sorpresa no grata, de la misma manera los medimos. ¿Qué es lo que él hizo en el campo emocional o en el tema de las emociones? Les puso una figura que reaccionan ante un estímulo y te dice, cuando ves este producto, ¿qué tipo de emoción te genera? Y cada una de estas caritas se empiezan a mover, hace el gesto de la emoción y la vas calificando el producto, qué tan fuerte y tan bajo, o qué tan alto, tan bajo está esa emoción presente. Al final, lo que él cataloga o mide es el impacto emocional de un producto, un servicio que hayas vivido. Entonces, eso hace o permitió en el diseño industrial que podamos desarrollar productos como, por ejemplo, los de las Apple o las Mac, que cada vez son más bonitos, que están pensados en el tema del diseño y experiencia emocional del producto, está centrado en estudio de emociones de la persona. ¿Ya? Sin embargo, en el CX, empezar a estudiar este tipo de elementos y en el tema de atención, viene ISO y propone algo interesante que es la rueda de emociones, que está apalancado en diferentes autores y clasifica las emociones entre positivo y negativo, que es similar a lo de Desmet, y plantea y dice, hay emociones activadas y desactivadas. Entonces clasifica las emociones en una emoción positiva activada, puede ser eufórico, feliz, expectante y sorprendido. Pero si la persona no demuestra físicamente una emoción, pero por dentro la está sintiendo y sin embargo es una emoción positiva, puede verse tranquilo, contento, atento, contemplado. Y tienes las emociones negativas, que funciona de la misma manera. Cuando un cliente está molesto, eufórico, tienes negativo, atractivo, que es alguien que es odioso, enfadado, molesto, impaciente, y tienes las que están desactivadas. Esto se lo puede encontrar como literatura, uno busca y tiene el contenido y puede profundizar este tipo de elementos. Pero ¿qué llegó hasta aquí? El problema de las emociones es, tienes tu equipo de trabajo, tiene la persona al frente y esa persona está viviendo un grado de emoción. En ese momento, el que está haciendo la atención al cliente o el modelo de satisfacción o tratando de generar una solución, no es que le pregunta a la persona, oye, disculpa, ¿puedes contestarme este test para ver cómo te sientes y ver cómo te atiendo? No lo puede hacer en ese momento. Él tiene que interactuar o interpretar qué es lo que está viviendo el cliente y en base al tono de voz, al gesto corporal y al gesto del rostro para poder interpretar y entender qué es lo que está viviendo el cliente. Y imagínate que este tiene 16 en este caso, el anterior de Desmet tenía 14, el anterior tenía como 40, ¿ya? Y el inicial 7. Entonces puedo llegar a confundir a alguien que está en la atención. Entonces, cuando veíamos el tema de cómo en CX alguien que está en el manejo de atención y tiene una persona al frente, tenemos que ir a lo básico de lo básico. Y es así como resumimos las emociones en 3 campos que después se pueden subdividir como tú quieras. Pero si tengo 20, 30 segundos para tener un cliente y tener la oportunidad de cambiar algo en ese momento, se concentran en 3. O estás contento, o estás tranquilo, o estás molesto. De ahí derívalo como tú quieras. Triste, entre tranqui y molesto. Muy alegre, contento para arriba. Está como que mostrando cierto rostro de tal forma, entre tranqui y contento. Y así puedes ir agrupando como tú lo crees. ¿Ya? Sin embargo, el entender esta fase de cómo se siente mi cliente o qué estado emocional tiene mi cliente, tiene un alto impacto porque va a incidir en mi gestión de mi labor comercial o mi labor de atención o la propuesta de valor que tiene la empresa. Y es así como la emoción genera algo que se llama la experiencia emocional. Esto no es más que representar o nos representa las experiencias que tenemos y los objetos que encontramos en términos de la información que recibimos en todo nuestro entorno, gracias al factor, en este caso, o al tema de los sentidos. ¿Ya? El cerebro asocia toda esa información
para poder procesarla y trabajar internamente, y pues repetidamente esta acción, esto se va a convertir en un aprendizaje y momentos de retención de la información. Viviste un grato momento, lo recuerdas. Viviste un mal momento, lo recuerdas 10 veces más. Porque el cerebro graba todo ese momento, ese esquema, y la emoción es la que influye en todo ese accionar. Entonces, vemos que cuando visitamos un lugar turístico, o cuando vamos a un restaurante, o cuando vamos a un bar, cuando vamos a un lugar, cuando vamos a una cita, siempre recordamos ese momento, ya sea agradable o no agradable, y los sentidos son los que van a ayudarnos a recordarlo de X forma. Entonces, por ejemplo, aquí tengo algunos de los viajes que he tenido y que me han generado gratos recuerdos, y cada uno de ellos tiene una historia. ¿Ya? Por eso Disney trabaja fuertemente en que el recuerdo emocional te lo lleves a tu casa, ya sea con una foto, con un video, o por tu hijo que te lo vive recordando cuando volvemos, y por todo lado Disney se está presente, porque saben que la experiencia emocional que está conectado con los sentidos y el cerebro y las emociones que puedes despertar en mí, primeramente fideliza, segundo me hace volver, y tercero me hace hablar de vos. ¿Ya? Gracias a esto, la percepción emocional se despierta de una forma en la que dominan o influyen en el comportamiento y en las ideas que tenemos. Nuestro sistema neuronal es el responsable de cómo miramos el mundo. Entonces, este cerebrito, que lo podemos dividir de acuerdo al neuromarketing en 3 etapas, como es el neocórtex, límbico y reptil, no vamos a profundizar eso, no tiene sentido, pero de esos 3 cerebros que normalmente tenemos, o que todos tenemos, hay un cerebro que se llama límbico. Dentro del límbico hay 3 elementos importantes que lo conforman: el tálamo, la amígdala y el hipocampo. El tálamo es el considerado la torre de control de los sentidos, es decir, los 5 sentidos o la parte sensorial lo controla el cerebro límbico. La amígdala se encarga de generar todas nuestras emociones, tanto positivas como negativas, así que tus temores o los recuerdos bonitos y todo lo demás, las emociones y sensaciones bonitas, viene del límbico. Y el tercero es el hipocampo. Es el encargado de convertir la memoria de corto plazo a memoria de largo plazo. Así, cuando recuerdas o vives un momento sensorial que entras a un bar, ay, recuerdo que con mi ex venía acá, pero él hizo esto y lo otro, y lo dejé, y empiezas a recordar diferentes elementos. ¿Ya? El cerebro es el encargado de dar esa información para que nosotros podamos sentir y vivir la emoción y recordarla. Por eso que cuando trabajamos tanto campañas de mercadeo y modelos de experiencia, no trabajamos netamente en un factor lineal o conceptual. Trabajamos para llegar al límbico, para despertar los 3 elementos. Cuando entiendo eso y desarrollo mi modelo de servicio o mi modelo de propuesta conectada a ello, estoy impactando de que los sentidos y de una u otra forma las emociones estén conectadas. Como conclusión, me recordarás. Como respuesta, vas a volver a mi punto de venta o vas a volver a que nosotros te sigamos atendiendo. Y esa es la meta de un negocio en todo caso, de que gracias a la experiencia la gente vuelva. Recordemos que experiencia no es solamente lo bonito que pasé en un punto de contacto. Experiencia es la promesa marca que tú tienes con las interacciones y el compromiso que le estás dando al cliente. Eso conjuga transversalmente a toda la organización. No es solamente el área de atención o el área de ventas, es toda la empresa los que generan experiencia. Y eso es un punto muy relevante donde tengo que considerarlo como organización. Y el que crea la experiencia sabe que va a impactar en la mente del consumidor, en la parte o en el cerebro límbico. Gracias a esto viene el famoso concepto de evidencia física, que es hacer tangible el servicio.
Entonces, cuando uno va a la cafetería o Starbucks y vive el tema de la decoración, ya está tangibilizando la parte del servicio. Cuando tienes el aroma o hueles los diferentes elementos, estás tangibilizando el servicio. Cuando tienes las servilletas, el tipo de silla, el tipo de vaso y todos esos elementos sirven para generar sensorialmente una experiencia, y eso genera una emoción y eso genera un recuerdo. Alguien decía, las propuestas de valor o la cadena de valor hoy en día está centrada en los recuerdos, porque si alguien me recuerda, en el tiempo, en el futuro, volvemos a hacer negocios o economía. ¿Ya? Entonces debemos centrar o enfocar que la emoción y el recuerdo son dos elementos importantes que mi diseño de experiencia debe considerar. Tenemos Disney, tenemos Google, tenemos diferentes ejemplos o diferentes modelos que de pronto pueden servirnos como idea. Repito, cuando termine voy a explicar algo que no tiene que ver nada que ver con estas macroempresas, sino empresas mucho más sencillas, mucho más criollas, ¿ya? Y que han impactado en el tema experiencia. Hablando ya de las emociones y migrando al journey, ¿ya? El journey sabemos que son todos los pasos y procesos que tiene que pasar un cliente al momento de que va a realizar un proceso de compra. Cada punto que tenemos aquí es una interacción o un punto de contacto donde el cliente va a tener que vivir. Y en este punto de contacto va a haber una influencia o va a haber un pensamiento que yo he elaborado para que el cliente viva. Esa puede ser que de pronto alguien se le acerque porque necesita ayuda, o si tengo pocas cajas al momento de que se encuentra pagando y no están las cajas habilitadas, tengo un protocolo que cuando vea 3 personas en la fila y veo que se están llenando más, automáticamente se aperturan nuevas cajas para que vayan otros. Ese tipo de diseño de la interacción está diseñada en el journey o pensada en el journey. Si es que está por detrás o algo que el cliente no ve, le llamamos el blueprint, que es el diseño del servicio completo. ¿Ya? Entonces, el diseño de servicio contempla el journey, que es lo que vive el consumidor, y el blueprint, que contempla los dos, lo que es el consumidor más lo que yo tengo que hacer como procesos para entregar el servicio o la propuesta de valor o la oferta. Esto es un clásico journey donde tienes las etapas, los momentos, las actividades y todos los elementos que necesitas para poder construir el valor, o mejor dicho, el journey específicamente, pero en la práctica lo que hacemos muchas veces es esto. Tengo un proceso donde vive diferentes etapas y listo. Ya sé lo que va a vivir el cliente después. Tiene un momento de acogida, que es cuando me busca, sondeo, cuando empiezo a tantear qué es lo que necesita, gestión, la ayuda que le tengo que dar al cliente, y cierre del proceso de venta. Entonces puedo tener un proceso muy lineal y lo puedo tener muy bien diseñado, y de pronto yo vengo y digo, recibo una llamada de parte del cliente donde se presenta y yo le pregunto sobre el problema. ¿Ya? Luego él explica qué es lo que pasó con su problema o con algo. Él me dice que tuvo un problema con un router que él compró, y yo le pido nuevamente los datos. Me piden que explique el problema, o sea, pido que explique nuevamente el problema, más detalle, y luego lo pongo en espera porque tengo que ver cómo puedo reparar el tema del router y evidenciar, y luego lo tengo ahí esperando y le digo, ¿sabes qué? Sígueme esperando porque todavía no logro encontrar a la persona. Luego le digo que no tengo solución, enviaré al soporte técnico y copia por favor el número del caso para que puedas llamar y volverte a poner en contacto en caso de que no llegamos pronto. Y cierro el proceso de la venta. Listo, lindo, y no pasó nada. Pero en la práctica puede ser el mismo caso, pero no es que es lineal. Si conecto las emociones y por cada respuesta que yo voy dando, empezamos a vivir una curva donde el cliente empieza a sentir diferentes tipos de sensaciones. ¿Ya? Entonces, yo tengo que tener en cuenta que esa curva puede tener momentos positivos, momentos neutrales o momentos de dolor o momentos rojos, oscuros o como le queramos llamar, de temor o simplemente de molestia. ¿Ya? Entonces, de una otra forma, eso es lo más básico, como les decía, lo básico es lo básico y después descifrarlo como tú desees, pero esto es la realidad en el momento que estamos viviendo un momento de servicio. ¿Ya? Y no es lo mismo a que yo te conteste y te diga, tengo un problema con un router, tengo 20 horas tratando de instalarlo y no puedo, a que recién lo compré y no sé cómo instalarlo.
Entonces ya va a cambiar el proceso o ya va a cambiar la forma en cómo tengo desarrollado mi interacción dentro de mi journey para poder atender al cliente. Entonces, si lo veo desde el punto de vista emocional, aquí puedo tener diferentes tipos de emociones. ¿Y cuál es el problema? Que no solamente tengo la emoción del cliente. ¿Y qué pasa con el empleado? ¿Qué tal si el empleado tiene una curva emocional así? Entonces tengo en mi interacción lineal la emoción del cliente y tengo las emociones del employee que está trabajando o que representa la organización. Si él está de mala gana, pues entonces imagínate que venga un cliente molesto y él de mala gana, podrá controlarse lo que sea, pero va a generar un momento de experiencia negativo. Eso no hay más que dar. A él no le interesa resolver el problema en ese momento. Si un supervisor no se da cuenta, pues prácticamente calamos y se friega el cliente. En la experiencia, en las veces que me ha pasado, por ejemplo, acá, no voy a decir el nombre de la telefónica, cuando sientes de que está de mal humor el que te está atendiendo, él te cuelga. Y cuando te cuelga y vuelves a llamar, dice, ah, sí, lo que pasa es que aquí pone que usted fue grosero. Y tú dices, ¿qué? Y es como que encima envenena al cliente y le echa la culpa al cliente de lo que pasó. Esto es una realidad. ¿Ya? Las emociones están presentes todo el tiempo en las interacciones. ¿Ya? Ahora, vamos más allá, porque de pronto mi interacción, yo tenía desde este punto, que era pregunto sobre un tema de un problema y llamé por un tema de un problema. Pero el cliente antes de ese punto, él tuvo que vivir el tema de llegó el router, veo videos para instalarlo y no sirvió tu página web para poder instalar el router y llamo al servicio al cliente. Y cuando llamé al servicio al cliente, me pediste que ponga mi número de RUC o que ponga mi número de cédula o DNI o pasaporte para supuestamente identificarme. Y cuando me contestas, me vuelvo a presentar. Y en el punto de acá, me vuelves a pedir los datos. Entonces, si yo ya vengo molesto y me sigues haciendo en la interacción más molestias, pues mi emoción va a seguir siendo más negativa de lo que estaba anteriormente. ¿Ya? Va a incrementar esa negatividad. Y ese es un punto que muchas veces dejamos de lado y pensamos que como el protocolo o el proceso está armado linealmente, creemos que el cliente va a ser lineal. Y a esto yo le puedo agregar algo más atrás antes de que llegue el router, como entré a la web del router, evalué los tipos de router, consulté a un amigo, compré el router y luego llegó el router, que fue el punto más elemental y más de éxtasis, donde ya recibí el producto, lo amé, por fin lo puedo instalar, etcétera, etcétera, y luego viví el resto de la curva. Entonces, esta interacción que yo creé inicialmente, resulta que tiene dos interacciones, una que es el momento de compra y la otra no puedo instalar el router y necesito la ayuda del soporte técnico. Y aparte de eso, aparece una tercera interacción que es cuando ya el técnico va y vamos a ver si lo resuelve. Algo lineal que empezó y que lo vi tan sencillo, resulta que se volvió tan complejo y tienes otro elemento interesante que son las emociones que están afectando a lo largo de todo ese proceso. Eso significa que hay elementos que no dependen de mí, hay variables que dependen de mí y hay temas que influyen directamente en mí que son la solución del servicio que yo estoy dando. La pregunta del millón es, ¿tengo identificado esto? ¿Tengo probablemente identificado lo que tengo de mí, lo que influye de mí o depende de mí? Y lo que influye directamente, interpreto que también debe estar identificado, pero si es improvisado, tengo un problema. La otra pregunta vendría a ser, ¿tengo estructurado los protocolos y la solución o que el equipo que va a manejar esto tenga claro qué es lo que tiene que hacer cuando se habla de temas que no dependen de mí, cuál es el speech, cuáles son las cosas que deben decir, cómo lo tienen que abordar y lo que dependen de ellos, cómo tienen que generar la experiencia para evitar que la curva de la emoción baje, sino que más bien sea incremental. Estoy trabajando con mi empleado de una forma en la que le quede claro cómo debemos trabajar la experiencia y cómo él tiene que generar la misma, y a la vez tengo estructurado los diferentes tipos de soluciones y manejado los tiempos para dar la solución, porque lo importante para el cliente es una cosa y lo importante para la empresa es otra. Hay veces que el cliente chiquito, ya déjalo nomás, en algún momento le vas a servir, déjalo, no pasa nada.
Pero resulta que ese cliente chiquito multiplicado por las veces a quien le está diciendo no compres esto porque este proveedor es tal cosa, resulta que empieza a maximizar o masificar el tema de deserción de clientes o de personas que no deseen trabajar contigo. Entonces, tengo armado el protocolo de soluciones y de resolución de problemas para evitar ese tipo de cosas, o para evitar de que el cliente que vivió un mal momento ahora viva un excelente momento. Al final, las interacciones están vinculadas con emociones. ¿Quieres que tu negocio genere una mejor marca o un mejor peso de marca? Céntrate en cómo la interacción da vuelta a una emoción de dolor, a una emoción positiva. Y con esto voy a cerrar para cumplir mi tiempo y no excederme. Hace poco, hace alrededor de 2 años, en época de pandemia, tuve un caso cercano de una persona que tuvo que vivir un momento, una interacción quirúrgica, que fue de neurocirugía. Fue a un hospital y en el hospital no le dieron el tratamiento adecuado, pero cada vez que había las interacciones con los médicos no tenían una respuesta correcta. En cada intervención quirúrgica habían protocolos que no estaban pensados para el paciente, es decir, eran estandarizados. Ese protocolo, en este caso era una nena, una niña, que tenía que ser intervenida, y cada vez que tenía que ir al quirófano, habían protocolos como, lo siento, si aplicamos para todos, denos al niño, lo separaban del padre, que llore lo que sea, no pasa nada, así mismo es. Nadie se preocupó del efecto psicológico que iba a tener el paciente. Primer punto, la gente muchas veces desarrolla interacciones pensadas en el producto y el proceso y se olvida que existe el cliente. Al final, esta persona o esta niña no recibió el tratamiento adecuado y estuvo en un punto crítico. Conoció un médico de la Argentina donde le dio un grado de esperanza y le dijo, vente a tratar acá. Para no alargar el cuento, fue a la Argentina. Y los primeros casos que empezó a vivir fue que habían protocolos que siempre deben haber, pero viene el tema de tengo que romper el protocolo para generar una empatía y una conexión con mi cliente. Hubo un caso en que la nena empezó a llorar abiertamente porque recordaba el uniforme que le ponían cada vez que iba a una cirugía, ¿ya? Y el médico cogió enfrente de todos en zona de quirófano, le sacó la ropa, la rompió frente a ella y le dijo, ya no va más. Si eso te hace llorar, no te preocupes. No te preocupes, ya no vas a llorar más. En otros casos, a la nena, cuando la tenían que dormir, la hacían dormir en una silla y le decían, dormímosla ya porque no puede entrar el padre. Acá decían, entre con el padre, para que pueda la niña estar tranquila y sedarla y luego pueda entrar el proceso quirúrgico. En ambos tenían los mismos protocolos, en ambos tenían el mismo diseño de interacciones. La diferencia estaba en que en el segundo caso, en el caso de estos médicos y de esta institución en Argentina, o hospital en Argentina, estaba centrada en la parte emocional y psicológica del paciente, donde lo preparaban en cada etapa. Eso no solo generó que esa persona o esa familia esté contenta con ellos, sino que adoren a esa institución y sobre todo empiecen a recomendar los servicios de esta empresa o esta entidad. Como conclusión, lo que les puedo decir es cuando tú desarrollas y trabajas de una u otra forma los protocolos pensados en tu cliente y diseñas las experiencias centradas en tu cliente donde impacta en la emoción, vas a tener una mayor gestión de marca y vas a tener una mayor recordación de experiencia por parte del cliente. Como recomendación, realiza clínica de servicio con tu equipo para evaluar qué sucede en cada interacción, qué es lo que ellos opinan o qué es lo que ellos están viendo. Investiga las emociones que se están generando actualmente en cada interacción mediante observación, grupo focal o entrevistas. Prepara tu equipo para detectar tipos de emociones, así que hay bastantísimas, prepáralos para que ellos puedan detectar más de las 3 básicas de lo básico y crea un manual de cómo abordarlos. Es muy, muy importante, cómo puedo revertir tipos de clientes. Es importante tener claro los momentos de dolor y los momentos de placer para que tu equipo pueda influir fuertemente en el momento que se presenta, el momento que lo detecta. Diseña la interacción completa. No solamente te centres en lo que tu equipo puede hacer o lo que solamente estoy yo manejando como empresa. Salte del proceso y mira desde el punto de que el cliente empieza a buscar o tiene una necesidad. Te permitirá entender a tu cliente todo lo que está pasando. Y si te cuesta hacerlo, conviértete en un cliente fantasma y vive todo el proceso.
Mide el VOC, que es el Voice of Customer, es un indicador base para la experiencia. Al menos es el primer punto para saber si estoy haciendo las cosas bien. Piensa en las emociones de tu empleado, no es un robot. Él atenderá de acuerdo a cómo él se sienta en ese momento y cómo se siente con la organización. De mi parte, muchísimas gracias. Y pues bueno, si tienes TikTok y tienes Instagram, puedes seguirme porque tengo TikTok y tengo Instagram. Y si quieres seguirme en mi cuenta de LinkedIn, pues te invito a que me sigas en mi cuenta de LinkedIn. Me puedes encontrar como Patricio Toro y puntualmente patricio.toro.orellana y voy a aparecer ahí. Muchísimas gracias a todos. Espero les haya agradado esto que he compartido con ustedes. Muchas gracias, Patricio. La verdad que hay algunos temas ahí sobre las emociones que me han quedado bastante interesantes, bastante complementarios con mucho de lo que uno trata de ir aplicando en las diarias interacciones con los clientes, pero no siempre se entiende bien que no tenemos que centrarnos en lo que nosotros estamos tratando de venderle, un servicio, un bien, sino es la persona la que le está consumiendo, comprando el servicio, lo que sea. Entonces, eso de nos ponemos siempre diciendo proverbialmente que nuestro servicio, nuestro producto está centrado en el cliente. ¿A qué genial? Pero al vendedor nunca le das un manual de atención al cliente, le das un manual de conocimiento del producto. Y le tomas exámenes sobre conocimiento del producto y qué tanto sabe del servicio, qué cuánto interés tiene esta tarjeta y qué plan es este otro, pero nunca le preguntas, oye, ¿y qué haces tú como para entender la emoción que el cliente que te está llamando? Nunca le preguntas eso, nunca lo entrenas en eso y pues tú esperas que él más o menos sea bueno, pero súper interesante. En realidad me ha gustado muchísimo, Patricio. Te agradezco mucho el tiempo, te agradezco la dedicación en nombre de toda la comunidad. No sé si, Paolo, quieres hacer alguna palabra más. No, partir de verdad, felicitaciones, Patricio, ahí al interno, tras bambalinas, conversamos con el equipo, ya son casi, van a ser 4 años ahí que llevo conociendo muchos profesionales. Rosita, ahí te paso con la pregunta un minutito, y nada, te felicito de verdad por el conocimiento compartido, conectado de inicio a fin. Te felicito de verdad por experiencia, conocimiento. Son pocos los profesionales así que conectan en Oh, ese corto gracias. tiempo, así que te felicito de verdad. Gracias. Yo Gracias. admiro cuando veo profesionales que conocen. Son pocos, durante estos 4 años hay unos cuantos, pero nada, vamos ahí de romanticismo a la realidad. Rosito Paola, Rocha, te te interrumpo. presentas. Uy, Paola, te ¿quién? interrumpo un Dale, ratito. Ingrid, Para dale. hacer el momento Kodak, por favor, prendan todos su camarita, vamos a tomar Enciendan sus una cámaras, por foto favor, y ahí hacer las del preguntas. momento. Pero no se vayan ahí, algunos terminan la exposición, encienden su cámara y se van como Pedro Zavala, come, se corta y se embala. No, hay que quedarnos un rato, hagamos las preguntas, interactuemos, Ya, a más ver, ¿están vivencia. listos? A la Dale, dale. cuenta de 1, 2, 3, sonría. Ya estamos, ya estamos. Patricio, una consulta antes de terminar. ¿Qué opinas del Emotional Design Canvas? Uy. ¿Es una herramienta que la usas? ¿Es una herramienta que te parece amigable para poder ver todo el proceso, básicamente las emociones, ¿no? Más allá de las otras herramientas que bien has mencionado, como el Journey, el Blueprint, etcétera. ¿Qué opinas de esta herramienta? A ver, cuando nosotros hablamos de Canvas, primeramente se conecta en un factor importante, que es la propuesta de valor, ¿ya? Y el tema de el cliente, que en este caso es el buyer a quien yo voy a llegar, hablando como Canvas y concepto original de Canvas. El Emotional Canvas lo que hace es tratar de conectar mi emoción en la propuesta de valor. Es una herramienta válida para construir emociones. ¿Ya? Ojo con algo, cuando nosotros trabajamos diseños de experiencias o diseños emocionales, tengo que partir por investigación. Yo puedo trabajar el Emotional Canvas, pero sigue siendo subjetivo, es tu punto de vista. Es diferente cuando tú te reúnes con el cliente y empiezas a evaluar por medio de entrevistas, grupos focales, grupos técnicos, o si deseas observación, el cual te va a dar un punto de vista y luego te permite construir el Emotional Canvas. ¿Ya? Entonces, es una herramienta válida, pero mi recomendación siempre es parte del proceso investigativo. Pero no tengo plata, es muy caro, ¿cómo investigo? No necesitas invertir tanto.
Ya, párate frente a la percha, párate frente al punto donde tú estás atendiendo, párate frente a las personas que están atendiendo al cliente, cuál es su reacción, ¿ya? Y ya vas teniendo una idea de lo que está pasando. Y la otra, dile a 2, 3, 4 familiares tuyos que vivan la experiencia y te van a dar una retroalimentación. Eso a lo criollo. Si ya tienes para poder invertir, pues una investigación es válida. De ahí puedes aplicar el Emotional Canvas, puedes aplicar el tema de diseño de emociones o estudio de emociones dentro de la investigación y tienes algunos modelos que te pueden servir. Pero Buenazo. es válido, es válido. Gracias. Tangibilizar, o sea, cualquier investigación que nos pueda permitir tangibilizar y bueno, a las finales, si eso lo vamos a plasmar en las empresas, a ver qué tanto nos favorecen el ROI. Muy bien, gracias. Es correcto. Gracias, Rosa. gracias Claudia. Rosita Rocha. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Rosa Rocha, soy colombiana y vivo en la ciudad de Barranquilla. Patricio, pues agradecerte mucho por esta intervención muy enriquecedora. Yo tengo una pregunta que hacerte. Hay unos puntos que los cuales tú hablaste que no dependen de mí, pero yo tengo otros puntos que dependen de mí, ¿verdad? Sí. Cuando yo identifico esos puntos, yo puedo identificar que en esos puntos que dependen de mí, puedo llegar a conectar aquellos puntos que no dependen de mí para poderlos transformar. A ver, los no dependen de mí forman parte del proceso de compra. Si nosotros vemos la evaluación de la necesidad y el proceso de necesidad de un cliente, es difícil que yo entienda a ciencia cierta todas las necesidades que puede presentar un cliente y cómo se va a comportar el cliente. Si hablamos en tema digital, hoy en día tenemos muchas plataformas que nos ayudan a anticipar eso, como por ejemplo Hotjar, que evalúa y graba diferentes interacciones que tiene el cliente con la web y lo que está haciendo en una web, que yo no lo veo presencialmente, pero lo veo digitalmente. Hay otra, me parece que es DigitalOcean, me parece, no recuerdo el nombre, que hace la misma labor, y así hay, IBM también ha desarrollado diferentes plataformas para ir entendiendo digitalmente cómo se va comportando el cliente y me permite, en mi parte que depende de mí, controlarlo un poco más. ¿Ya? Ahora, ¿por qué debo entender o por qué trato de entender la fase del no depende de mí? Más que afectar en el tema del proceso o el protocolo de la interacción, me sirve a mí para poder controlar la fase de la curva de emoción. Y aquí viene un punto, la escucha activa y empática. Cuando yo estoy recibiendo la información del cliente y yo no estoy preparado para lanzar preguntas ancla o preguntas que me ayuden a recabar mayor información para poder entenderte mejor y poder armar el paquete de valor y de solución, que eso va a depender del empleado. Si yo no tengo esa capacidad de hacerlo, por más que yo conozca lo que no depende de mí y cuando llegas a lo que depende de mí y no estoy preparado para levantar información necesaria, pues ese depende de mí va a ser catastrófico. Pero si tengo la capacidad de levantarte de la información y entender y procesar rápido lo que tú me estás dando, a pesar de que no depende de mí lo anterior, yo te lo puedo transformar. Y te va a pasar cuando quieres comprar zapatos y resulta que le dices que me fui a la otra tienda y no me escuchó que quería el color, ya te está diciendo que no te escuchó que quería el color. Entonces, ok, ¿qué color desea? Y con eso parte es un tema en el que el otro, ay, me está escuchando, qué bonito, atienden bien. No, les estás dando la información. ¿Ya? Y entra un poco también de empatía, de entender, más allá de ponerme en los zapatos del otro, es entender lo que está pasando y tratar de ayudarte en tu proceso de compra o proceso de atención o proceso de queja. Ojo con algo, hay momentos en el que el cliente está muy molesto. No me voy a centrar en cambiarte el enojo, tengo que centrarme en que el cierre sea perfecto para revertir esa molestia. Porque si trato de convertir y que sigue molesto, lo vas a molestar más. ¿Ya? Entonces, ese tipo de temas en el que depende de mí, tiene un factor muy relevante donde el equipo, por eso las clínicas de servicio son importantes, que comenten qué es lo que ha pasado otros en temas de atención para que otros aprendan cómo resolvieron, qué hicieron mal y cómo pueden mejorar. ¿Ya? Entonces, puntualmente ello, ¿no?
Rosa, no sé si logré contestar tu pregunta. No, no, gracias. Muy bien, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta ahí que alguien tenga? Por ahí en interno han pedido tus redes sociales, ahí la están compartiendo, creo. Ya. Ya, es patricio.toro.orellana, me encuentras en TikTok y en Instagram, Patricio Toro, ptoro24 en LinkedIn, y en YouTube igual, Patricio Toro, y ahí aparezco. En YouTube tengo ciertos videos, no he subido ahora último, pero igual encuentras contenido ahí bastante interesante. Hay una pregunta de Mariela Sport de Argentina. Son dos. ¿Cómo sugieres que cómo capacite a los empleados en detectar emociones? Wow, qué tal pregunta. ¿Y cómo miden las emociones del journey? Ya, voy a responderte primero la segunda, las emociones del journey. Las emociones del journey tienen dos formas muy vitales de medición. Una por observación y la otra por medio de levantamiento de grupo focal. La tercera que puedo llegar a medir es por medio del BOC, en el cual es difícil ponerte a medir cada etapa del proceso de compra o del journey específicamente, pero te da una sinergia para saber qué es lo que está pasando con el servicio y el proceso completo. Los tres triangulados te permiten entender cuáles son las mejoras del journey, ¿ya? Y por supuesto, las quejas y reclamos que te van a decir en tal parte tal cosa, en el departamento de cobranza no hicieron esto, en el departamento de atención ni sé cuánto. Eso te ayuda a entender un poco dónde estoy fallando en el journey. Pero nuevamente, investigación o modelos de investigación son fundamental para poder determinar qué está pasando. Repito, no necesitas invertir en una investigación de mercado, desarrollala tú. No sé cómo hacerlo. Pues bueno, sería bueno una pequeña capacitación de cómo manejar modelos de investigación en ese sentido. En el tema de la capacitación y formación del personal, es importante que conozcamos dos temas relevantes. Uno, cada emoción, ¿qué es cada emoción? Por tiempo no podía abordar qué es cada una de las emociones, porque si no nos íbamos 12 horas aquí a estar hablando sobre el tema emociones, ¿ya? Pero cada emoción tiene un concepto y tiene un simbolismo y tiene una forma de identificarla. Hay test para poder hacerlo, para poder levantar qué tipo de emoción hay. Claro está que dependiendo del autor, el test va a tener más impacto que otro, ¿ya? Dos, el tipo de detección de clientes difíciles, que eso va mucho con atención al cliente. ¿Qué tipo de cliente es? Si es un sniper, es un tanque Sherman, ¿qué tipo de cliente es? ¿Es una ostra o qué tipo de perfil de cliente es? ¿Ya? Cuando conozco estos dos, permite de una otra manera construir algo que le llamo el buyer service, ¿ya? Que es aquel que empieza a quejarse o empieza a decir temas sobre la marca y empiezo a clasificar como cuando uno está en el aula y dice el vago, el pilas, el copión, que sabes que no es que asisten a la clase y no es que están comprando la clase, pero están presentes en la clase y sabes que va a comportarse de una manera. Entonces, ese buyer service es como entender un poco de qué servicio tengo que darle a ese comprador y los empiezo a clasificar. Cuando hay esa dinámica, prácticamente el perfil o la persona que está viendo al cliente cumple un rol de CSI. Empieza a armar patrones de conducta donde lo encasilla en qué tipo de buyer es o qué tipo de service es. ¿Ya? Y digo, este tiene cara del sniper o del quejumbroso, del que siempre habla mal. Este es el que viene siempre a regatear y el que siempre se queja por todo, y empiezas a categorizarlos. Eso en la clínica de servicio ayuda muchísimo a que empiecen a identificar los demás. Al final, no es esto de quién tiene un mejor diseño o quién tiene una mejor estructura, ¿cuál sería la palabra? Se me escapa. Académica, no importa eso. Lo importante es que tu equipo te diga, jefe, mira, yo conozco a estos clientes y son así, y le ponen un nombre a la criolla y empiezan desde ahí. Y luego empiezas a determinar, es decir, ¿cómo puedo cambiar un cliente que viene en X modo? ¿Cómo lo podemos revertir al modo B? Viene otro punto importante, y viene el tercer punto, a pesar de que no me lo preguntaste. Tu capacidad de entrega de valor. Tú puedes hacer maravillas, pero si no tienes capacidad de resolver problemas o de solucionar problemas, se te viene un problema mayor.
Es mejor dejar de atender a que seguir tratando de atender y seguir causando molestias. Ojo con ello. Nunca ofrezcas, y este es el mayor problema de las quejas, nunca ofrezcas de más. Diego Ruserín hace poco sacó una discusión con Carlos Muñoz, no sé si los ubican a los dos, donde él marcaba un concepto de marketing que para mí me dolió, donde decía, marketing es ofrecer de más y entregar de menos. Ofrecer de más y entregar de menos. Y yo me quedé como que, ¿what? Pero si vamos a la realidad, muchas organizaciones son bla, 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 el equipo comercial es bla, 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 y cuando llega la persona de atención, ¿y quién le ofreció eso? ¿Pero y por qué le ofreció? A mí no me han dicho eso. Incluso, más allá de tener un manual, es muchas veces revisar qué es lo que estamos manejando a nivel de comunicación, qué es lo que está diciendo mi equipo, para que de una otra manera la empresa pueda realmente cumplir, o mejor dicho, todos estén alineados para poder cumplir lo que realmente puedo entregar. Bien, espero haber contestado tu pregunta. Sí, perfecto, mil gracias. Gracias, Mariela. Yo tengo ahí se me generó ahí una duda, Patricio. En tu experiencia, ¿qué errores, porque de esas se aprende más que de aciertos, qué errores más comunes encuentras en las empresas que vienen haciendo y lamentablemente lo siguen haciendo? O sea, que normalmente, a pesar de que va en contra de tu religión, ya de la experiencia que tienes, y encuentras que es más común que intentan hacer, de repente por un tema de tendencia, sin embargo, saben que están haciéndolo mal o erróneamente, pero continúan haciéndolo. ¿Qué es lo más frecuente que encuentras? Para que dejen de hacerlos todos los que estamos acá. Sí, a ver, el primer punto, cuando encuentro empresas que su orientación es más financiera y más enfocada al tema de el kushki, dinero, que entre más dinero. Principal punto, cuando detecto que una empresa tiene ese pensamiento, no importa el cliente. Es más, viene un segundo pensamiento en el que dice, igual me siguen comprando. ¿Ya? Y eso son las dos dagas que están afectando a muchas organizaciones grandes, al menos acá en Ecuador. No puedo hablar de Latinoamérica, no puedo hablar de otros países, pero está afectando fuertemente a muchas organizaciones porque creen que el cliente es eterno y creen que el cliente es bobo. Disculpen la expresión. ¿Ya? El otro punto es que creen que el empleado, y este es otro problema grave, creen que el empleado, al momento de que yo le pago un rol de pagos mensual, él está obligado a servirme y yo le estoy haciendo un favor. Entonces lo trato como yo quiero y luego le exijo que atienda bien. Y armo protocolos de atención y todo lo demás, pero el empleado no está contento ni está satisfecho de la forma como el empleador lo está tratando o lo está manejando, gestionando. Eso es crítico porque por más que haya una mejor intención de atención, si el empleado no canalizó y no entendió lo que quiere transmitir la marca y él lo hace en base a su forma visceral o a lo que de pronto se sintió en ese momento o porque tengo rabia con la empresa, pues me termina afectando mi proceso de atención o una fase del protocolo del journey. Y la cuarta es no conocer a tu cliente. Muchas veces armamos protocolos y no sé quién es mi cliente. Hablamos de segmentación, por ejemplo. Este error lo escucho bastante. Yo ya no segmento, yo hago buyer persona. Y eso es el peor error. La segmentación es la parte base de todo modelo de negocio, todo modelo de servicio. ¿Ya? De la segmentación viene la microsegmentación, que viene la categorización o la formulación de buyer personas que tú los puedes interpretar o darle una interpretación, pero partes de la creación del segmento. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos segmentar y metemos en el mismo tacho a todos. Y eso hace que el mismo servicio, claro, puedo dar a todos, pero hay veces que tengo que entender que hay perfiles y perfiles. Y eso es otro de los grandes errores. Y el cuarto, ¿ya? Cuando dicen todos deben hacer de todo. ¿Ya? Y ese es otro error, me ha pasado en algunas empresas que he estado asesorando hace poco,
donde quieren que la persona que está manejando por el celular le venda absolutamente todo el portafolio de productos, pero también conozca de lo que hace la persona operativa, pero también que le asesoren. Dice que Yesco le digo, oye, pero entonces, ¿para qué tienes departamentos o para qué tienes áreas si todos hacen de todo? ¿En qué momento hay la sensación de me están pasando otra área que me van a dar una solución, sino que Condorito me está dando toda la solución en todo momento? ¿Ya? Y muchas veces en el desarrollo del modelo de transformación del servicio, partimos desde la transformación de la gestión comercial y la gestión de recepción y mantenimiento de clientes, que en este caso es la generación de lealtad por medio del servicio, y trabajamos un nuevo embudo de ventas conectado con el journey, conectado con el blueprint. ¿Ya? Es lo que yo he percibido, de lo que he visto y de lo que he vivido como cliente, al menos acá. Y creo que en Latinoamérica hay muchas cosas que se parecen, así que no creo que otros países están muy lejos de lo que se vive aquí en Ecuador. pero sí, son casos que suelen pasar. Carlitos. Señores, ¿cómo están? Tengo una pequeña duda ahí. Estaba escuchando sobre la pregunta que hizo Mariela, entonces decía, capacitar a los empleados en el reconocimiento de las emociones, porque como tú decías, Patricio, pues tú tienes, no sé, probablemente 30 segundos entre que estás en front con el cliente para detectar de qué onda viene el tipo y cómo más o menos lo tengo que tratar. Pero, ¿qué sirve más? O sea, no, clasificar a los clientes, como decías, oye, mira, es que yo conozco al cliente A, B, C, D, D, y este es problemático, este es molesto, este es feliz, este es relajado, o clasificar las situaciones en las cuales viven los clientes, porque me ha tocado a mí el caso de que yo he visto en clientes míos, de que tienen así esa clasificación, le ponen letritas, le ponen estrellitas, le ponen caritas, qué sé yo, pero hay veces en que el cliente que tú para un servicio es un cliente satisfecho, relajado, poco exigente, pero cuando hablas de otro servicio, cuando pasa al área de facturación, cuando pasa al área de cobranza, cuando pasa al área de postventa, qué sé yo, es un tigre el tipo, y no lo contenta nada. Entonces, y me dijeron, oye, pero tú me dijiste que este cliente era súper buena onda, y yo entro así todo relajado, cool con él, y el tipo me mandó a rodar en 30 segundos. Entonces, ¿es clasificar el cliente o clasificar la situación en la que vive el cliente? Porque yo entiendo que estos buyer personas son totalmente mutables. Yo soy un tipo de buyer persona en telefonía, en telecomunicaciones, otro tipo de buyer persona en retail, otro tipo de buyer persona mientras cojo la ropa del retail y otro tipo mientras pago la ropa del retail. Sí, sí. ¿Qué nos aconsejas ahí? Es un buen punto. O sea, realmente cuando nosotros hablamos de clasificar, yo no digo que identifique a Carlos es así y así queda perenne. A ver, cuando nosotros vemos las emociones y las interacciones son montañas rusas. Lo que yo debo entender es el tipo de perfiles de enojo que puede tener un cliente y que Carlos puede vivir diferentes tipos. Por eso le llamo yo buyer service, porque se puede venir y estás muy contento. Uy, qué chévere esto y lo otro. Y más allá alguien te hizo enojar y cambiaste a Carlos Hulk. ¿Ya? Entonces, lo importante es que la persona sepa descifrar el momento que está viviendo el cliente en base a la problemática que él tiene o la situación que él tiene. Y él pueda leer en ese momento qué gorrito de buyer tiene. No en el que es Patricio Toro y tengo en el CRM, es apóstol y es considerado tranquilo. ¿Ya? Me fío de eso y pienso que siempre así. Yo tengo que interpretarlo al momento que se sienta qué es lo que pasó. ¿Por qué? Porque las emociones son siempre cambiables. ¿Ya? El punto de vista, la observación que tú das es totalmente válida. La afirmación y la clínica no es sobre la persona como es, sino el grupo de personas que los pueden casillar y que tienen este comportamiento. Y cuando lo veas así, así deberíamos resaltar o así deberíamos responder. Deberías tener un plan para esa situación. Exacto. Esa es la idea, esa es la formación que deberíamos tener. Es más, no se la hace, partiendo desde ahí. Ya es, atiende y tú tienes carisma y ya está. Hace aproximadamente 3 años tuve la suerte no, 5 años, tuve la suerte de trabajar en una organización súper grande acá.
y justamente teníamos ese tipo de reuniones o de clínicas que realmente me parecía interesante y que uno de los temas que más nos preparaban, en este caso comercialmente hablando, era qué pasaba cuando el cliente cambiaba o tenía diferentes situaciones en el momento de la venta. Entonces decíamos aquel que está decidido y luego el apretado, aplicábamos términos de acá. ¿Qué era eso? Que estoy decidiendo comprar, pero de un momento a otro se pone duditativo y ya no quiere comprar y como que me guarda la chequera y me quiere, ya no me quiere ejecutar el momento de compra. En el momento caliente compra como que se empezó a enfriar. Entonces recibíamos sistema. Cuando determinas o tienes que cambió de que está decidido a apretado, tienes que ejecutar tales temas de acción para poder llevarlo nuevamente a la compra. Y eso me lo he ido llevando un poco al tema del servicio y cada vez que he tenido la oportunidad de asesorar es trabajar un poco, oye, veo que una persona despunta y todo lo demás, pero esa persona no está transfiriendo conocimiento a las demás para que puedas homogeneizar el servicio específicamente. En 2 semanas aproximadamente acá en Ecuador tengo una visita en Ambato que vamos a trabajar justamente una gestión de cambio de perfil de gestión de atención del cliente. Vamos a centrar en el cómo vamos a hacer los recursos o cómo esas personas identifican al tipo de buyer y empiezan a trabajar la gestión del servicio respectivamente. Justamente lo que estamos hablando. ¿Ya? No es común y muy pocas empresas deciden invertir en eso, pero vale la pena. ¿Ya? Y si definitivamente no hay el presupuesto, lo principal es la clínica de servicio. Eso sirve bastantísimo porque ahí empiezas a categorizar y empiezas a entender qué está pasando en cada área o qué está pasando en cada parte del servicio. ¿Ya? Pero excelente observación, Carlos. Gracias, gracias Patricio, gracias Carlitos ahí por la apertura que nos diste a sumarte. Amigos, quiero cerrar este espacio que de verdad yo he querido seguir conectado, pero ahí los tiempos nos ganan. Estoy seguro, Patricio, ya te comprometo a una segunda, a un segundo espacio. De verdad es un gusto, no he tenido la oportunidad de conocerte, pero me ha sido de mucho agrado lo compartido. Suelo valorar mucho el conocimiento adquirido y la experiencia cuando se ve a primera vista. Y nada, a las personas de verdad, muchas gracias por sumarse. Estamos trabajando con el equipo, con Cecilia, Ingrid, Arely, Danielito, el plan estratégico del 2023, porque sí, así como comunidad también queremos hacer más cosas. Próximamente vamos a estar compartiendo algunas comunicaciones dentro de la comunidad para ir mejorando. Esa es un poco la idea, para tener profesionales como Patricio, para ser más LATAM, para dejar de ser Perú, que es algo que lo conversamos al interno, porque sí, también hay gente de Centroamérica, hay gente de Argentina, de Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador. Entonces vamos a tratar un poco de movernos en los horarios y tratar de estar a la realidad de los países. Así que muchas gracias a todas las personas que se vienen sumando. No dejen de seguir a la comunidad, de compartir. Patricio, te doy el espacio ahí para que te despidas de manera rápida. Sí. Y hasta el final. Gracias a todos. Bueno, quería compartirles un poco. Yo tengo una academia de marketing y customer experience. Justamente en el mes de octubre vamos a dictar un curso, un programa. Les voy a dejar aquí el link para aquellos que estén interesados. La compañía se llama Club Marketing School. Realmente nace con una idea de poder desarrollar cultura y trabajo de experiencia, de desarrollo de experiencia. Y bueno, nos escriben y me dicen que ahí está un formulario y me ponen, o cuando les contestemos nos dicen que conocieron aquí en CX, ¿ya? Y pues les vamos a dar una tarifa especial, cuesta $150 aquí en Ecuador, pero por haber participado acá y tenernos acá, pues se les va a aplicar un precio especial que va a costar $70 para ustedes en tema de ayuda y de trabajar en la comunidad, ¿ya? Y de tenerlos en esa situación. Ahora, hay una parte, ese proyecto lo dictamos con 2 docentes, mi persona y otro más, que es experto en investigación, y creo que eso les puede interesar muchísimo conocer más, porque la investigación de CX es algo fundamental para poder desarrollar todos los modelos que deseamos hacer. Por otro lado, pues agradecí por esta oportunidad. Ingrid fue mi alumna en la universidad y de ahí la conozco. Y pues bueno, muchísimas gracias por la apertura y de poder compartir con ustedes. Carlos, Paolo,
Muchísimas gracias y a todos, pues, les deseo lo mejor y que tengan una excelente noche. Dios los bendiga y pasen bien, ¿eh? Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias a todos por haber participado en la noche de hoy. Gracias. Buenas noches. Gracias.